Buenas noches, compañeros. Somos el grupo L, somos 6 integrantes: Valentina Cardona, Yusdeilis Patricia, Catalina Vega, María Alejandra Celemín, Liana Torregrosa y quien les habla, Joana Barrera. Y hoy les vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación en las entrevistas de trabajo, los diferentes tipos de comunicación que se utilizan en una entrevista, cómo presentarse de manera profesional y causar una buena impresión, y por último, pues los consejos para responder preguntas de manera efectiva. Comenzamos por la definición de comunicación. La comunicación es el proceso de transmitir y recibir información entre dos o más personas en un intercambio dinámico que involucra no solo las palabras, sino también los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz y en momentos pues hasta el silencio. Los elementos de la comunicación: el emisor pues es quien inicia el proceso de comunicación y codifica el mensaje. El receptor, que es quien recibe el mensaje y lo decodifica. El mensaje, que es la información que se transmite ya sea de manera verbal o no verbal o escrita. El canal, que es el medio por el cual se transmite el mensaje, como el aire, el papel o el teléfono. Y el código, que es el sistema de signos que se utiliza para codificar y decodificar. Las funciones de comunicación son informar, transmitir datos de conocimientos, persuadir, influir en las actitudes o comportamientos de los demás, entretener, que es brindar diversión y esparcimiento, expresar emociones, compartir sentimientos y estados de ánimo, crear relaciones, establecer vínculos con los demás. Y por último, los tipos de comunicación. La comunicación verbal, que se realiza cuando pues hablamos por medio de palabras, y la no verbal, que se utiliza cuando utilizamos gestos, expresiones faciales, un tono de voz o un lenguaje corporal. Y la comunicación escrita, que se utiliza con palabras escritas. Ya nos sigue colaborando en el siguiente punto nuestra compañera. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Valentina Cardona Gómez y les voy a hablar acerca de la comunicación no verbal. Para iniciar, vamos a definir comunicación no verbal. La comunicación no verbal es, como su palabra lo indica, todo aquello que no se verbaliza, es decir, que no requiere de un habla para poder dar una idea o transmitir una idea, una percepción o un juicio, ¿sí? ¿Cómo podemos transmitir la comunicación no verbal? Por medio de los gestos, por medio del tono de voz, por medio de la postura, por medio del lenguaje corporal, ¿ya? A continuación vamos a relacionar algunas ideas de la comunicación no verbal en las entrevistas de trabajo. Es importante que tengamos en cuenta que la comunicación no verbal juega un papel crucial en una entrevista de trabajo. Yo sé que a todos nos ha pasado que de pronto asumimos un juicio acerca de otra persona por su lenguaje corporal, ¿cierto? Entonces, siempre la comunicación no verbal en una entrevista de trabajo va a dar una percepción al entrevistador acerca de profesionalismo, de la seguridad de la persona, de la confianza de la persona, y es importante tener en cuenta algunas de las pautas de la comunicación no verbal. Vamos a hablar inicialmente del lenguaje corporal. La postura en las entrevistas de trabajo siempre deben ser erguidas y tranquilas, algo relajado, que el entrevistador se sienta cómodo con la persona que está entrevistando y que pueda entender que la persona está en una disposición para escucharlo. ¿Cómo hacemos o cómo transmitimos esa idea de que estamos abiertos a la comunicación? No cruzar los brazos, no estar de pronto agachados en una entrevista de trabajo, sino que mantener una postura erguida. Importante también el contacto visual, mantener el contacto visual con el entrevistador sin exagerar, ¿sí? Porque a veces exageramos, mantenemos directamente con la visión en el entrevistador y eso puede llegar a ser intimidante e incómodo para ambos. Entonces siempre mantener un contacto visual con el entrevistador, pero pues relajado. Vamos a hablar acerca de los gestos. Los gestos deben ser muy naturales, moderados.
Estos gestos se transmiten a través del habla, ¿cierto? Entonces, cuando estamos transmitiendo una idea, que los gestos sean muy naturales y que el entrevistador pueda sentirse cómodo con la información que estamos entregando. No hacer gestos excesivos. Importantísimo, y también nos pasa mucho, es que de pronto al momento de estar distraídos o transmitir una información o estar nerviosos, tendemos a fruncir el ceño. Esto da una mala percepción, una percepción de enojo hacia el entrevistador, entonces porfa el ceño relajado. Las expresiones adecuadas son una sonrisa cálida y amistosa con el entrevistador, sin exagerar. También vamos a hablar de voz y el tono de la voz. Si bien hacen parte de una de las herramientas del lenguaje verbal, se puede definir como comunicación no verbal, ya que no es como lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿cierto? Entonces hay que mantener un volumen adecuado, que sea escuchado no tan alto. La velocidad debe ser moderada, ya que si hablamos muy rápido puede dar una percepción de ansiedad, y si lo hablamos muy despacio nos puede dar una percepción de falta de confianza, una persona insegura. Entonces es importante el tono de la voz. La vestimenta y la apariencia también es comunicación no verbal. Siempre debemos vestir de manera profesional de acuerdo al contexto, es decir, no vamos a ir vestidos de la misma manera a una entrevista de trabajo en un banco que a una entrevista de trabajo a un almacén de ropa, pero siempre debemos ir de una manera profesional, vistiendo de manera adecuada. Regularmente se recomiendan los colores oscuros, evitar exceso de argollas o de prendas que llamen mucho la atención, al igual que los colores. El aseo personal es fundamental, que se pueda ver que la persona está limpia y arreglada. También la escucha activa es súper importante en la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque el entrevistador debe entender o debe asumir que le estoy entendiendo la idea que me está transmitiendo, ya sea información de salarios, ya sea la información de los horarios del puesto, pero que tenemos una escucha activa. Evitar de toda forma tener lapiceros en la entrevista de trabajo, porque a veces los nervios nos llevan a presionarlo en varias ocasiones. Distraernos con el cabello. Siempre debemos demostrarle al entrevistador que tenemos escucha activa, asintiendo, no exageradamente, es decir, no todo el tiempo estar asintiendo, pero cuando él nos haga una consulta de estamos de acuerdo, todo claro, asentir con la cabeza es súper importante para que el entrevistador sepa que tenemos una escucha activa y de que estamos entendiendo la idea que nos está transmitiendo. También importante el espacio personal con el entrevistador. Se habla de que debemos mantener una distancia aproximadamente de un brazo de longitud y no invadir el espacio del entrevistador. Siempre tener como el espacio entre la persona que nos está dando la información, no tan alejados para no generar de pronto esa sensación de poco interés en el puesto, pero tampoco invadir el espacio personal del entrevistador, para que así podamos él pueda tener una mayor percepción acerca de nosotros. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Catalina Vega. Les vengo a compartir mi presentación acerca de la presentación personal, etiqueta y protocolo en una entrevista de trabajo. Primeramente, ¿qué es el protocolo? El protocolo es todo ese conjunto de normas y reglas ya establecidas para el buen comportamiento dentro de la sociedad. Y la etiqueta es el comportamiento que debo tener en los diferentes ámbitos sociales. La puntualidad, como característica base, yo digo que la puntualidad es esencial dentro del proceso del reclutamiento. Debo llegar siempre de 10 a 15 minutos antes de. Eso habla muy bien de mí, habla de lo que soy, de mi prioridad, del interés que yo muestro acerca por la empresa y por la postulación que yo estoy haciendo. Otra cosa es la presentación personal. La presentación personal junto con el aseo y la pulcritud hace referencia a cómo voy vestido, a cómo me presento,
qué tipo de ropa uso, evitar de pronto las faldas cortas, muy cortas, los vestidos muy ceñidos, ir en tenis, tener en cuenta de pronto qué tipo de entrevista voy yo a presentar. Y de ahí depende muchísimo el cómo socializo yo con el entorno, cómo hablo, cómo me expreso, cómo me refiero a los demás. Es un conjunto de normas y de valores que va intrínseco, que va completamente integral a lo que es la persona. Yo creo que desde el momento en que uno ingresa, de una o de otra forma, se está evaluando y se están dando cuenta cómo soy, cómo esas actitudes blandas, todo eso forman al ser y qué buscan y qué esperan para el desempeño del perfil profesional que están buscando. ¿Qué debo evitar? Debo evitar recostarme en la mesa, mecerme en la silla, chasquear los dedos, comer chicle, siempre referirme con respeto, con amabilidad, con cordialidad a los demás, obviamente al entrevistador. En una de las preguntas frecuentes que nos hacen en las entrevistas es acerca del trabajo anterior, de nuestro antiguo trabajo. Referirme con respeto, con agradecimiento, de pronto ya pasó, independientemente de la experiencia que hayamos tenido, decir, se acabó mi contratación o mi tiempo en la empresa culminó ahí, fue satisfactorio, pero pues no continué o por motivos personales. Otra cosa es tener una escucha activa, escuchar, no interrumpir al entrevistador, hablar de forma pausada, no usar jergas, no usar muletillas, referirme siempre de usted, evitar el tutearle a la persona, independientemente de pronto de la familiaridad o de si conocemos o no. Es bueno mantener las distancias, el nivel de jerarquía es importante dentro de la empresa, el tono de voz, la forma no verbal de nuestro cuerpo, la expresión corporal, cómo hablan mis manos, los gestos, los movimientos, el cruzarnos de brazos, de piernas. Todo eso está diciendo mucho de lo que yo soy y de lo que yo expreso. Y ahí también nos están leyendo. Entonces lo ideal es seguir los tips positivos para tener una buena presentación en nuestra entrevista de trabajo. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Mucho gusto, mi nombre es María Alejandra Celemín Reyes y el tema que les voy a exponer es comunicación escrita. Es la ciencia que estudia los elementos de la lengua y sus combinaciones. En la sintaxis es la rama de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar expresiones y conceptos claros. En una correcta sintaxis exige evitar ambigüedades, cacofónicas, barbarismos y soleceísmos. Para lograr una escritura eficaz, comprensible, directa, es importante emplear sinónimos, si las características y el objetivo de los textos así lo permiten. También se debe evitar escollos gramaticales y aprender entre muchos conceptos cuándo usar por qué, para qué y por qué. El mismo dominio debe tenerse en las expresiones de sí, no y sí y no. Los signos y su importancia en la cotidianidad. A partir de ellos se constituyen procesos complejos como el habla y la escritura. Un signo es un fenómeno, objeto o representación que sustituye y ocupa el lugar a lo largo que es distinto. A diferencia de uno, signo funciona, designa y denota. Estas escrituras son habilidades posteriores al habla,
Ambos son ejercicios complejos cuyo aprendizaje es casi simultáneo y demandan conocer los signos que conforman el alfabeto. Una palabra es un signo lingüístico. Con las palabras se forman la lengua, que son los sistemas de signos lingüísticos. Las palabras ofrecen significados únicos. A esta posibilidad de múltiples interpretaciones se le conoce como polisemia. El lenguaje es la capacidad humana para comunicarse a través de medios de signos. El lenguaje escrito ofrece la ventaja de preservar el conocimiento, aprender y articular las ideas, alimentar la sabiduría, enriquecer las ideas y ampliar los horizontes. De igual manera, la comunicación escrita es la forma en que se expresa con palabras y oraciones en forma de textos. Lo componen entre el emisor y el receptor. El emisor es el quien elabora y produce de forma de textos, y el receptor es el que la lee e interpreta la lectura. Se caracteriza por ser reflexiva, organizada, elaborada y lógica. Es diferida y permanente. Se usan letras, tildes, signos de puntuación para construir el mensaje. Algunos ejemplos de la comunicación escrita son la carta, el periódico, el afiche, escribir un informe o un reporte. Tenemos las revistas, de igual también manera tenemos las solicitudes que nos realicen a nosotros que lleguen por correspondencia física. También debemos tener en cuenta que es una relación unilateral entre el emisor y el receptor. Cualquier referencia textual se hace con palabras. Referencia textual. Debe ser coherente, correcto, controlado, claro y conciso. Lo más importante de la comunicación escrita es transmitir mensajes. Esto fue comunicación escrita. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre los tips que tenemos que tener en cuenta para una entrevista de trabajo. El primordial es la presentación personal. Selecciona la vestimenta adecuada. Los primeros momentos de contacto con tu entrevistador son claves para que tenga una buena imagen sobre ti. En consecuencia, debes transmitir a través de tu ropa profesionalismo y compromiso con el puesto del trabajo al que te postulaste. Segundo, sé puntual. La puntualidad es otro aspecto indispensable, ya que demuestra interés y respeto por la persona que te está entrevistando. Organiza tu tiempo y llegar antes de la hora estipulada te va a ayudar para estar preparado para cualquier situación o imprevisto que se te pueda presentar. Durante la entrevista de trabajo tenemos otros tips que son: el primero, saluda con cordialidad. Camina con seguridad, saluda con la mano firme y mira a los ojos al entrevistador. Sonríe y espera que se te indique que puedas sentarte. Segundo, mantén una buena postura. El lenguaje corporal también comunica mensajes acerca de ti, así que durante la entrevista de trabajo tienes que sentarte bien. Mantén la espalda recta y evita el cruce de brazos en la conversación. Tercero, presta atención al entrevistador. Es normal estar nervioso durante una entrevista de trabajo, claro, es normal, a todos nos puede pasar. Sin embargo, una forma para controlar los nervios es escuchar con atención todo lo que te dice el entrevistador. Intenta no interrumpir a la otra persona mientras habla. Si tienes alguna pregunta, espera que se te dé tu espacio. Cuarto, haz contacto visual. Establecer contacto visual con el otro mientras está hablando es una señal de que estás realmente prestando atención a lo que la persona te está diciendo. Mirar al entrevistador a los ojos te ayudará a transmitir seguridad e interés. Quinto, sé breve y claro al hablar. La entrevista laboral se desarrolla a través de una serie de preguntas que un técnico de selección le hace a un candidato. Las respuestas deben ser claras y concisas. Enfócate en responder a lo que se te está preguntando, sin extenderte demasiado. Al final de la entrevista tenemos otros tips, que es primero agradecer el tiempo del entrevistador. Valora el trabajo de los demás, es un aspecto que mejora tu perfil personal en una entrevista. Así que agradece al entrevistador por su tiempo. Este es un acto de cortesía hacia el otro. Además, puedes aprovechar y preguntar por los próximos pasos a seguir durante el proceso de selección.
Segundo, despídete. Aprovecha la despedida para cerrar el próximo contacto y evita mencionar o discutir acerca de los sueldos, las vacaciones u horarios. Tampoco es una buena idea exigir una rápida decisión respecto al proceso de selección, o sea, preguntar cómo me fue, qué me faltó, lo hice bien. Eso no se debe preguntar. Y tampoco preguntar sobre tu rendimiento de la entrevista. Tercero, refleja una actitud positiva. Otro aspecto imprescindible para mejorar tu presentación personal en una entrevista de trabajo es ser optimista, siempre positivo, siempre positivo. Esto te permitirá empatizar con el entrevistador. Además, demuestra seguridad en tus habilidades personales y profesionales. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Eliana Torregrosa, actualmente estoy cursando segundo semestre de Administración de Empresas. Esta noche estaré hablando sobre la entrevista verbal y no verbal en el trabajo. La importancia de la comunicación verbal en una entrevista de trabajo es un aspecto fundamental que puede determinar el éxito o fracaso de un candidato. Es importante mostrar confianza, seguridad y fluidez al expresarnos, evitando la utilización de muelillas o palabras ambiguas. Asimismo, es primordial utilizar un lenguaje adecuado y evitar uso de jergas innecesarias. Para aquellos que no sabemos qué es una jerga, jergas son como modos o formas que tenemos algunas regiones, por decirlo así, por ejemplo los costeños, que se expresan de alguna manera. La jerga es un lenguaje particular entre amigos y familias. Muchas veces se utiliza en un grupo de personas. Este tipo de dialectos muchas veces es difícil de entender, especialmente para aquellos que no forman parte de dicha comunidad. Por ejemplo, aquel dicho que dice estirar la pata, alguien que ha muerto, o pan comido, la cosa está difícil. Las muletillas son simplemente nervios o falta de preparación. Cuando los nervios aparecen, cuando no tenemos guión y estamos improvisando sobre el tema, especialmente al hablar en público o en radio, recurrimos inconscientemente a pronunciar o inventar palabras y las repetimos una y otra vez. Esas son las muletillas. Dicho entre otras palabras, muletilla o estribillo es un vicio de lenguaje porque utiliza palabras o frases, expresiones innecesarias de manera constante, como sí, como algunos gestos así, que comúnmente nosotros lo utilizamos. Hay que definir un objetivo antes de comenzar a comunicar. Es muy importante, ya que tener claro qué es lo que se quiere lograr, conocer tu audiencia, adaptar tu mensaje al público al que te diriges. Es fundamental investigar sus características, necesidades y preferencias para poder conectar de manera efectiva y utiliza un lenguaje sencillo. Evita el uso de tecnicismos y términos complejos, opta por un lenguaje claro y asequible para que tu mensaje pueda ser comprensible. La comunicación verbal en una entrevista de trabajo es también bastante importante, ya que de alguna manera para escuchar es importante como para responder las preguntas, porque si no estás atento no podrás dar la mejor respuesta. Escuchar permite a los solicitantes de empleo entablar una buena relación con el solicitante de empleo y con el entrevistador, a que permite que la interacción sea un proceso de dar y recibir en lugar de dar respuestas totalmente genéricas. La entrevista es una oportunidad que a los candidatos y a los posibles empleadores le examinan mutuamente. También es muy importante la preparación de las entrevistas de trabajo. Incluye conocer todo lo que puedas sobre la empresa, así como saber qué puedes ofrecer para ayudar a tener éxito y lo más importante, prepárate y ten confianza en ti. Muy buenas noches, gracias.